es el seminario de 3 seminarios que vamos a realizar durante los siguientes 2-3 semanas sobre diferentes aspectos de la movilidad. Todo ha empezado con el momento cuando, cuando hemos traducido y hemos tenido el Atlas de la Heinrich Böll sobre movilidad en Europa. Y hemos pensado que, a ver, es muy importante de mirar a Europa, pero las condiciones en Europa también en la movilidad son muy distintas y queremos dar un poco el ojo, el enfoque en España. Por eso hemos añadido este Atlante con diferentes infosheets, con diferentes informaciones sobre aspectos de movilidad aquí en España. De esto, nuestro compañero Raúl de la Fundación Transición Verde nos va a introducir algunos aspectos. Y después hablamos sobre el ámbito de la aviación. Ahí tenemos al Sergio Alegre de la Organización Europea de las ciudades que tienen aeropuertos en su terreno, la AEC. Y al final tenemos también a Joan Herrera de Prat, que nos explica un poco la situación en Prat con la idea también de ampliarlo este aeropuerto y con todo el debate que hay alrededor. Antes de pasarle la palabra al Raúl, una pequeña anécdota, porque hoy que tenemos las jornadas sobre movilidad, yo podía vivir esta movilidad en Europa un poco en directo, porque me he movido hoy en 3 medios o 3 momentos de movilidad, con un avión, con un tren y con un autobús, un autocar, para llegar al sitio donde estoy ahora. Y tengo que decir que mala suerte es que el único movimiento que he hecho hoy que era puntual era el avión. El resto era un milagro que podía llegar a los sitios con el tren y con el autobús. Esto en los países de España y Alemania, en los 2 sitios, y pienso que necesitamos aún un debate mucho más largo, mucho más intenso, cómo podemos de verdad desarrollar una movilidad sostenible que nos da la opción de movernos, pero también de respetarlo el medio ambiente. A ver, hoy empezamos con el tema de aviación y lo paso la palabra a mi compañero de la Fundación Transición Verde, a Raúl Gómez, para que explique un poco sobre el Atlas, sobre el Atlante de la Heinrich Böll, que ya he mencionado. Raúl, adelante. Muchas gracias, Susanne. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Green European Foundation, a No Solid Zones, a la Fundación No Solid Zones y a Transición Verde por organizar este evento. Y como ha dicho Susanne, vamos a hacer 3 eventos sobre aviación, bicicleta y ferrocarril, pero también queremos presentar el Atlas Europeo de la Movilidad. Este Atlas ha sido realizado por la fundación alemana Heinrich Böll Stiftung y forma parte de una serie de atlas que ellos llevan realizando desde el año 2013. La palabra atlas ya indica cierta ambición, ¿no? Lo que se pretende es tratar de una forma completa y desde muchos puntos de vista cuestiones que son fundamentales para el medio ambiente y para el futuro de nuestras sociedades. Hasta ahora han hecho pues el atlas de la carne, atlas del agronegocio, atlas del carbón, del suelo, en fin, una multitud de temas. Todos están disponibles en su página web en alemán y en inglés. Y de muchos de ellos disponemos también de versiones en español. Lo que presentamos hoy aquí es el Atlas de la Movilidad, su versión en español. Y el anterior, por ejemplo, que nos encargamos nosotros también de su versión, era el Atlas de los insectos. Son temas, como comento, que son fundamentales para el futuro del planeta y tomados de una forma muy, muy amplia. En concreto, este Atlas Europeo de la Movilidad, la versión española la han coordinado y traducido la Green European Foundation y No Solid Zones y pues trata el transporte en Europa desde sus orígenes prácticamente hasta hoy. Since its origins until today, actually No Solid Zones also was in charge of the translation. Era un centro innovador en cuanto a tecnologías y a desarrollo de
de los medios de transporte. Y los medios de transporte pues han sido fundamentales para el desarrollo de nuestras ciudades. Obviamente, la facilidad que hemos dispuesto para desplazar mercancías y personas son fundamentales a la hora de configurar la sociedad en la que vivimos. Y en concreto para la Unión Europea, pues también ha ayudado enormemente a la cohesión de una Unión Europea sin fronteras, como la que tenemos actualmente. Pero esta facilidad que hemos disfrutado, que disfrutamos para poder desplazarnos, tiene un precio. Ese precio es que el transporte a nivel europeo es casi el 30%, supone casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el Atlas se comentan estos datos y dado que hay, bueno, no creo que sea necesario que hablemos del escenario de cambio climático, acuerdos de París, es obvio, ¿no?, que tenemos que reducir las emisiones. Dado que ese es el paso al que se enfrenta ahora la movilidad de transporte en Europa, lo que intenta analizar también el Atlas es cómo reducir esas emisiones sin que suponga una pérdida de empleos, cómo conseguir casar pues, la necesidad de empleo con un futuro en el transporte bajo en carbono. El reto que se enfrenta el transporte es enorme porque hablamos de electrificación, hablamos de nuevos combustibles, digitalización, automatización. O sea, es prácticamente un cambio de paradigma, es un momento clave, ¿no? un milestone en el transporte en Europa. Y si decimos que no podemos dejar de tener en cuenta el empleo, por razones obvias, pero para daros dos datos, en el transporte en Europa supone 13,8 millones de empleos los que están vinculados al sector del transporte y es prácticamente el 7% del Producto Interior Bruto el que se produce de la Unión Europea, el que se produce el transporte. Entonces tenemos que casar una reducción de emisiones con no perder empleos y con apostar por un modelo de futuro. En el Atlas queda bien claro que es un esfuerzo multinivel, es decir, que hay que ser un esfuerzo internacional, nacional, autonómico, municipal, pero todo ello dentro de un marco global, que en nuestro caso es la Unión Europea. O sea, nosotros tenemos una vinculación legislativa, geográfica con la Unión Europea que afecta a todas las decisiones. Entonces, por eso también es pertinente que el enfoque del Atlas sea europeo. Esta Unión Europea que ahora mismo está apostando, se supone, por un pacto verde europeo que quiere llegar a la neutralidad climática, también requiere, en concreto para el transporte, una revisión del reglamento de la Red Europea de Transporte. Eso aparece comentado también en el Atlas, cuáles son las posibilidades en esa línea. Y estos cambios también van a suponer muchas infraestructuras, mucha modificación de infraestructuras y eso quiere decir mucha financiación. Normalmente se dice que la verdadera voluntad política se demuestra en la financiación. Si queremos cambiar algo, si no lo dotamos de financiación, pues se queda en papel mojado. Además del propio presupuesto multianual de la Unión Europea, del periodo 2021-2027, ahora se han puesto en marcha, en concreto España, que ha sido el primer país en presentar ya proyectos concretos, se han puesto en marcha los fondos Next Generation. Una buena parte de estos fondos, supongo que estaréis todas y todos al tanto, pero bueno, os comento rápidamente, son unos fondos supuestamente para realizar una transición energética y digital en Europa. Y suponen una inyección de dinero muy grande. En el caso de España son 70.000 millones de euros a fondo perdido y otros 70.000 millones en préstamos. Entonces, una buena parte de esa transformación, como ya os he comentado, la importancia del peso que tienen las emisiones, tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por el transporte y tiene que apostar por un modelo de transporte mucho más sostenible. En Europa es cierto que algo está cambiando. Hasta los años 80, el transporte y la movilidad estaban totalmente excluidos de las políticas europeas. Fue a partir de 1983 que se empezó a tomar en serio este tema y se pudo avanzar. Pero aún así, al haber empezado tan tarde, hay una falta de coordinación grande, desde cosas tan básicas como el ancho de vía.
por ejemplo, que no es compatible en todos los países, incluso dentro de países, la alta velocidad con el ferrocarril convencional. O sea, hay mucho por hacer y también hay que crear una red europea transfronteriza, hay que desarrollar una serie de iniciativas de gran calado que en el Atlas, en este Atlas Europeo de la Movilidad, aparecen reflejadas. También, por supuesto, el Atlas contiene un análisis de buenas prácticas que son exportables o en las que hay que profundizar. No quiero abrumaros mucho porque ya habéis recibido en el formulario de inscripción, tenéis un enlace al propio Atlas y lo veréis, y cuando concluyan las jornadas os enviaremos un email de nuevo con el enlace por si acaso. Pero sí quería comentar que además de esta versión española de este Atlas europeo, como ya ha comentado Susane, hemos querido hacer algo más. Hemos querido bajarlo al terreno, traerlo a la movilidad en España, en concreto. Entonces nos hemos sumado a Transición Verde, a la Heinrich Böll, a la Green European Foundation y a Neustadt Sons, junto al Observatorio Sostenibilidad, para hacer una separata, un anexo al Atlas, en concreto sobre la situación en España, que también está disponible en Internet y totalmente gratuito. Y ahí lo que hemos hecho es recopilar los datos más actualizados que se podía sobre la movilidad en España. Hemos tocado pues, los distintos sectores, modos de transporte, la aviación, la bicicleta, el ferrocarril, el marítimo. O sea, hemos intentado abarcarlo todo y también aterrizarlo a lo que más nos compete en nuestro día a día, ¿no? A lo que nos vamos a encontrar los ciudadanos y ciudadanas cuando tengamos que desplazarnos. Y una cosa que no quería que se me olvidara, también el Atlas, contiene una reflexión sobre qué ha supuesto la pandemia de la COVID, cosas prácticas, ¿no? Cómo ha modificado los patrones de movilidad, cómo ha paralizado muchas infraestructuras. El sector de la aviación, por ejemplo, ha sido un desplome radical. Y quizá también este momento, este cambio de paradigma requerido que se tiene que producir justo ahora, pues oye, puede ayudarnos a darle un enfoque. Como ya he comentado, os enviaremos de nuevo los enlaces para que podáis ver estos documentos. Y ahora no quiero quitarle más tiempo a las personas que vienen detrás y que empecemos ya a hablar de la aviación en concreto, que es el tema que vamos a tratar en esta sesión. Muchísimas gracias y si tenéis cualquier duda podéis escribirla en el chat y cuando terminen las presentaciones os contestamos a ellas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Empezamos con el tema de avión, de los aviones. Y tenemos dos especialistas, uno en el campo y uno en el tema. Y lo invito a Sergi de seguir. Pues muchas gracias, Susane, muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a Jeff, a la Fundación Transición Ecológica y a la Fundación Osborne Jones por permitirme estar con vosotras, estar con vosotros y compartir algunas ideas, algunas informaciones sobre un poco eso tan fácil que es, entre comillas, lógicamente, de la aviación en Europa. A ver, yo por mi condición personal y por mi condición familiar, es decir, el apellido, yo siempre soy optimista. Y entonces, creo que en general podemos vislumbrar, igual que estamos hablando de la pandemia que tiene picos y tiene momentos ya que de bajada, yo creo que en general la aviación en Europa, repito lo de Europa, yo creo que el momento de pico ya lo hemos pasado y en general hay una tendencia, y ahora me explicaré, intentaré compartir con vosotros cuáles son por qué tengo este razonamiento, los argumentos que me llevan a esta conclusión o a este presupuesto. En Europa se está produciendo una cierta confluencia o una gran confluencia de factores que creo que nos deben hacer pensar que se está avanzando para que la aviación ocupe el sitio que tiene que ocupar, su sitio natural, en mi opinión, en los modos de transporte. Me explico. Creo que la aviación está avanzando en Europa hacia
el sitio que le corresponde, que es el de los largos recorridos. En ese espectro de la movilidad, los movimientos y los traslados intercontinentales o a grandes distancias, tenemos que reconocer pues, que el ingenio humano ha llegado a unas cotas que a lo mejor dentro de los 200 años se ríen de nosotros, pero que si miramos los otros 10.000, 15.000, 20.000 años de desarrollo humano, pues hemos llegado a una cota muy alta, que son los aviones. Y que ese es el sitio natural que tiene que ocupar en principio la aviación. Que a veces cuando hablábamos en Bruselas, yo trabajo en Bruselas, como ha dicho antes Raúl, soy el director general, o Susana, perdón, soy el director general de una asociación europea de ciudades y regiones que tiene un aeropuerto en su territorio, que se creó hace 28 años. Cuando hablamos con los stakeholders de este sector, fundamentalmente, lógicamente, aerolíneas y aeropuertos, cuando les dices, mira, esto apunta hacia ahí, algunos se te ríe y dice que no, ¿vale? Algunos se te ríe y se te dice que no, porque no les gusta y otros porque no lo ven. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando mi padre se compró su primer coche en el año 65, del milenio pasado, del siglo pasado, alguien le hubiera dicho, va a haber un momento que tú no vas a poder llevar tu coche a la velocidad que tú quieres y en cualquier calle de tu ciudad, seguramente se hubiera reído. Pero eso es lo que está pasando ahora, y con esfuerzo, con adelantos y retrasos, con sitios donde sitios donde van a una velocidad más alta y otros sitios a una velocidad más alta en la aplicación. En el conjunto de Europa vemos claramente que el coche está cada vez ocupando más su sitio y menos el que no le tocaba en ese momento de expansión. Porque además, fijaros que la aviación tiene una evolución muy paralela del coche. Hay un momento en que solo lo utiliza la gente muy adinerada, hay una explosión en su utilización, y luego hay un momento en el que, por suerte, con gente que lo propone con muchos años antes, pero en general la mayoría, pues que llegamos a una circunstancia que es, oiga, vamos a ponerle un poco de cerebro al uso de este utensilio, que no deja de ser un avión y un coche, en lo que toca y en la mejor forma para el conjunto de nuestra sociedad, ¿vale? ¿Qué elementos yo creo que hay a nivel europeo? Lógicamente hay diferencias, pero a nivel europeo. En primer lugar, la política. La política, lógicamente, empujada por la concienciación social, pero la política. Es decir, el paso que dio Francia con todas las... Vamos a ver, con todas las excepciones, con todos los comentarios que se le pueden hacer, a que ya no haya vuelos de menos de 500 kilómetros y hay una alternativa en tren, eso para los que hemos estado y estáis o dentro o cerca de la política, sabéis que es un paso muy importante, sobre todo porque ha sido el primero y sobre todo porque ha sido no en un país pequeño o de poco peso relativo dentro de la Comunidad Europea, como es el caso de Francia. Ese paso, lógicamente, y ahí creo que la gente que estamos dentro o muy cercana a los partidos verdes y al Partido Verde Europeo, debemos empujar para que por lo menos se plantee y se debate. Debe ser el siguiente paso para los 3 países grandes a nivel territorial que además de Francia configuran la Unión Europea, que en definitiva son Alemania, el nuevo gobierno, el Partido Verde que está en el nuevo gobierno alemán, está en su programa electoral, Italia, por su tamaño, y España. Esos son los 3 grandes países geográficamente hablando que yo creo que está claro que van a dar que tienen todos los elementos para que se dé ese paso. Está Suecia y Noruega, aunque Noruega sabéis que no participa a full en todo el entramado, en toda la arquitectura de la Unión Europea, pero es verdad que su orografía es muy específica y es difícil que avancen en ese tema, aunque luego me referiré a en qué dirección están avanzando en esos 2 países. El siguiente es la apuesta decidida que se está haciendo en Europa por el tema del tren. Es decir, cuando tú estás dando un apoyo de forma consciente, seguramente insuficiente para nuestro punto de vista de muchas personas que estamos en el movimiento verde en general, política o socialmente, pero está claro que la apuesta por el tren es inapelable, es consistente y nadie la discute. Ahí hay un elemento importante que creo que los partidos verdes, el movimiento verde tiene que plantearse, que es
El tema que aparece en el Atlas, que estamos de alguna manera, que nos enmarca este acto de hoy, en el Atlas de la Movilidad Europea que hizo la Henry Böll Stiftung, la Fundación Verde Alemana, que es los cuellos de botellas fronterizos. A diferencia del mundo de la aviación, el que ya nació desde el primer momento pensado en clave internacional, ¿no? Por eso yo siempre explico lo mismo, es decir, es el modo de transporte más tailor-made, ¿no? Y por un ejemplo muy tonto, la tarjeta de embarque de un avión de Hawái a China es exactamente la misma y tiene la misma información que uno de Barcelona a Madrid o de Lagos a Nairobi. Y todos los aviones entramos por la izquierda y los procedimientos son exactamente iguales. Los sistemas ferroviarios estatales en el mundo, y especialmente los europeos, estaban pensados en clave nacional, en clave estatal. En esa geografía había muy poca gente que hacía esos movimientos transfronterizos y por lo tanto Hendaya, por Bow, es el final, ¿no? Por no poner otros ejemplos a nivel europeo, especialmente para las personas que nos estén escuchando en España. Y eso a nivel europeo, el Atlas os lo recomiendo que leáis ese capítulo, todos, pero eso especialmente lo pone en evidencia. Es decir, sí, estados que no están conectados por 14 kilómetros de vía, porque faltan 14 kilómetros. Así de simple. Y eso es un tema que se está abordando, no con toda la potencia seguramente que nos gustaría, pero que es un tema a resolver en clave europea. Y el otro, yo creo que aquí nos lo podemos decir, o debemos decirlo, es la mentalidad poco competitiva de la mayoría de las compañías ferroviarias estatales, en las cuales no hay una competencia y por lo tanto, bueno, pues el cliente es casi cautivo. Entonces ahí es un tema que los partidos verdes y toda la gente que estamos en el movimiento verde tenemos que incidir en que tiene que cambiar porque tenemos ya unas exigencias de niveles de calidad, de niveles de atención, de niveles de prestaciones y somos poco, especialmente a la gente española, que intentéis comprar un billete en Vueling, por poner un ejemplo, o Iberia o quien sea, y comprar un billete en Renfe. Pues ya solo entrar en la web y dices, aquí esto ya es diferente. ¿No? Esto ya empieza a ser diferente a peor, desgraciadamente. Entonces, no solamente es importante hacer infraestructuras, poner trenes, poner unos precios asequibles, sino que además tiene que ser, dijésemos, un nivel de calidad. Los otros elementos son el impacto de la pandemia. Lógicamente, muchísimos de las reuniones de business, de negocios, que antes se hacían presenciales y que implicaban un movimiento de avión o un traslado en avión, eso se va a perder. Nadie sabe el tanto por ciento, pero está clarísimo, porque la típica reunión de los 10 vendedores, vendedoras de la empresa X en Madrid o en Barcelona, pues de esos 10 había 2 que tenían muchas ganas, pero había 4 que estaban hartos y 2 que no tenían ganas y la empresa que sabía que tenía un coste. Y ese coste se lo puede perfectamente ahorrar haciendo lo que estamos haciendo ahora, una videoconferencia. Y luego el tema el impacto en el tema del turismo. Ahí lo que todo el mundo sabe que va a cambiar algo, o parece que va a cambiar, pero nadie está muy seguro de si exactamente eso va a tener qué gran impacto. Lo que sí que os puedo comentar por todos los datos que se comparten en este sector es que se está recuperando muchísimo más los movimientos de aviones, o sea, los traslados por temas familiares, ver a la familia, ver a los amigos, por el tema del turismo, todos los sectores lo están comentando, que todo el mundo que tiene la capacidad económica tiene muchas ganas de, comillas, gastar, lo cual yo creo que está bien, no por el hecho de gastar, sino porque ese gasto parece que va encaminado a la socialización, ¿no? Ir a restaurantes, ir al cine, ir al teatro, ir a vacaciones, ir a ver a la familia, ir a ver a los amigos, porque está bien que nos digamos que en esta pandemia esperemos que la mayoría de la gente haya entendido la diferencia entre vivir y sobrevivir y que el dinero en el banco se lo va a quedar en el banco. Parece que no nos parece por lo menos que no nos lo vamos a llevar al otro mundo, si es que hay otro mundo. Y por último, el tema de la sensibilidad. Lógicamente, nadie se le escapa que la sensibilidad de la mayoría, o de buena parte, o de mayores partes de la sociedad hacia el hecho de volar y el impacto que tiene ecológico fundamentalmente, está creciendo y va a crecer y no va a bajar.
no sé hasta cuánto tanto por ciento, nadie lo sabe, tanto por ciento de la gente ya no ve tan bien eso de volar, pero es obvio que es mucho más del que hace 10 años o 15 o 20, y por lo tanto eso es importante. Y eso ya se está reflejando, aunque no lo parezca, en la realidad, no tanto, además en el pensamiento, en cosas concretas, ¿no? Es decir, no hay forma, por ejemplo, por suerte, en mi modesta opinión, que los ingleses se salgan de la ampliación de Heathrow. Y no se salen porque hay una contestación social consistente y constante que hace que no haya decisiones políticas, dijésemos, radicales en ese sentido. En Múnich hace unos 10 años se planteó un referéndum sobre una ampliación para una tercera pista. Con cierta habilidad o pensando, bueno, esto lo ganamos fácilmente, pues el gobierno y el aeropuerto plantearon que también la ciudad de Múnich, que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Múnich participaran en el referéndum, aunque el aeropuerto está a 45 kilómetros, salió que no. Y la contestación social, política de la mayoría del territorio, de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales a esa propuesta, ya no de una cuarta pista, sino de ampliación de la tercera pista en la ciudad del Prat, en el aeropuerto del Prat, pues son pruebas evidentes y muy cercanas, espero y creo, de que ya no se amplían los aeropuertos, y si no se amplían los aeropuertos de cualquier manera, pues la aviación de per se tiene un límite. Yo creo que en general avanzamos un poco a poner la aviación. Luego hablaré de la reacción del sector, si tengo un par de minutos. Avanzamos hacia lo que debería ser el trato que debemos tener hacia cualquier modo de transporte, que es decir, oiga, intente usted moverse lo mismo, o sea, vamos a poner desde lo público las mejores condiciones para que las personas no tengan que moverse. Vamos a concienciar a las personas para que vuelen lo mínimo, para que se muevan lo mínimo. En este caso, vuelen lo mínimo, pues desde fomentar reuniones o actividades como estas que se pueden perfectamente hacer por otros medios, y que ese vuelo sea lo más eficiente posible. Y en ese volar lo más eficientemente posible desde el punto de vista ambiental, se están planteando fundamentalmente dos líneas en Europa. Una, y ligo con lo que hablaba de Suecia, Noruega, vuelos entre islas o vuelos entre el continente y la isla a distancias muy cercanas, que son los vuelos eléctricos. Parecería que en el 2030, en el 2030, podrían haber ya algunos vuelos comerciales con aeronaves eléctricas, 100% eléctricas. Esos serían vuelos para 200-300 kilómetros, pero que en muchos sitios esa es la clave, ¿no? Es decir, si tú ves la espina dorsal italiana, la espina dorsal noruega, o casos como entre islas, o el caso de Malta, el caso de Sicilia con el continente, pues es una solución desde el punto de vista ecológico en lo que hace referencia al vuelo. Lógicamente el impacto del aeropuerto es el mismo, pero que es lo que se está trabajando y es la apuesta que está haciendo fundamentalmente Noruega. Y luego está todo el tema del SAF. Ahí la Comunidad Europea es donde está poniendo más empeño. De hecho, se está debatiendo ahora una propuesta que se llama Refuel Europe Aviation, ¿vale? En la que ya se descarta, yo creo que con cierta inteligencia, más allá de las sensibilidades que cada uno pueda tener, y sobre todo la Comisión, se ha descartado ya la producción, dijésemos, de fuel desde el punto de vista agrícola, ¿no? Desde una base productiva previa agrícola. Y se está apostando sobre todo. ¿Por qué se ha descartado? Porque más allá de los números y más allá de los cálculos y más allá de cualquier cosa, pues es obvio que desde el punto de vista político-social es una apuesta, que es que la lectura que creo que ha hecho la Comisión es una apuesta arriesgadísima, porque con razón o sin razón, en la producción de fuel ha pasado en material agrícola, pues es muy fácilmente criticable y muy fácilmente puesta en la picota desde el punto de vista político y social. Con lo cual, la Comisión está apostando sobre todo por lo que se llama el waste, o sea, sacar provecho de productos, pues desde los residuos alimentarios después de su mal uso, desde los residuos en generales urbanos y sobre todo del sintético. Ahí la persona que está llevando esa, un poco para los que estéis un poco metidos en el tema, si hay alguno o alguna, es Flor Díaz Pulido, que es una española, canaria, que es la jefa
de la unidad de Policy Aviation, ¿no?, de las políticas de aviación en la Comunidad Europea. Una persona muy potente, en mi opinión muy sensata, y que está poniendo la pica en Flandes para que eso se pueda llevar a cabo. Y si usted, además de volar menos, vuela lo más eficiente posible, pero al final siempre va a haber una parte del CO2. Entonces es lo de la compensación. Lo de la compensación choca con un tabú del sector potentísimo, y un tabú que política y socialmente todavía, a pesar de que ha habido decenas de peticiones y mucho trabajo puesto encima de la mesa, es el tabú de los impuestos sobre el queroseno, que es, como sabéis, es el único fuel fósil, de origen fósil, que no paga impuestos, y sobre el IVA a los billetes de avión. Esos son, yo creo que a nivel político, un elemento clave, en tanto en cuanto no es una distorsión, primero, además del tema de la justicia ecológica, justicia social y justicia de mercado, podríamos incluso llegar a plantear en relación a otros medios de transporte, pero es que además es un tema que no afectaría, dijésemos, a una competencia desleal, en tanto en cuanto todas las compañías que vuelan en Europa, desde o hacia Europa, tendrían que pagar. Con lo cual sí que significaría un aumento del precio de los billetes que en buena parte podría disuadir a mucha gente de volar y que sería de justicia casi obligada. Eso es un poco el marco general. Frente a eso, lógicamente hay, a nivel político, pues los verdes pesan lo que pesan, cada vez más, que haya un gobierno en Austria con verdes presentes, que haya un gobierno en Alemania con verdes presentes, pues ya sabéis que Europa, y no nos olvidemos nunca, es un club de estados, no es un club ni de regiones, ni de ciudadanos y ciudadanas, que debería ser y que podría ser, y que ese es nuestro objetivo de la mayoría de la familia verde. Pues sí, pero la realidad es la que es, y esa es lo que es. Pero lógicamente, cuanta más sensibilidad haya a nivel estatal, pues la Comisión tiene que ir en una dirección. También es verdad que, para bueno y para lo malo, el hecho de la unanimidad bloquea muchas decisiones y muchos avances, pero en eso estamos. Y frente a eso está el sector. El sector aeronáutico aeroportuario, en el mejor de los casos, yo os diría que están entendiendo que no tienen salida. En el mejor de los casos. Y siempre hay, como en toda buena familia o en todo buen sector, pues alumnos y alumnas de primera y alumnos y alumnas por rezagadillos, por muchos motivos. Es verdad que además es un sector muy fuerte, muy potente, muy bien instalado en Bruselas, muy bien instalado en todos los estados europeos, y que están haciendo una actitud de greenwashing. Hay muchas iniciativas del propio sector, porque el sector se ha dado cuenta que va a tener que ir hacia allí, aunque no le gusta, pero quiere controlar el ritmo, quiere controlar los pasos, quieren ellos mismos marcarse cuáles son sus metas, cuáles son sus logros y cuáles son las formas de dar apoyo económico, si fuera el caso, en ese sentido. Y en eso siempre utilizan la palanca es que la aviación es un mundo internacional, y es que nos debemos a OACI, que es la organización que se creó incluso antes de acabar la Segunda Guerra Mundial para gestionar el transporte aéreo, es que nos debemos a IATA, que es la Asociación Mundial de Aerolíneas, y es que nos debemos a, y es que los carriers, las aerolíneas de Oriente Medio, están subvencionadas por los estados, tienen el queroseno gratis, y esto puede ser un desastre. Es obvio que hay parte, que hay informaciones y que hay argumentos que tienen sentido o que tienen consistencia, pero se ve que ellos hacen una utilización pues muy interesada de este tema. Sin ir más lejos, la polémica que salió hace 15 días o hace 3 semanas sobre Lufthansa, diciendo que por favor, estaba haciendo vuelos vacíos y que le dejaran bajar el número de vuelos que se tenían que hacer en el slot que tienen asignados en cada aeropuerto. El slot es la franja de tiempo que cualquier aeronave tiene para aterrizar, descargar los pasajeros, volver a cargar y salir, ¿vale? Eso es oro, como os podéis imaginar. No es lo mismo un slot a las 7:15 de la mañana para salir a Bruselas que uno a las 11 de la mañana. Obviamente Lufthansa no tenía ningún interés ecológico en el tema, ni
medioambiental, simplemente lo que quería era, hombre, si en vez de volar el 80% de las veces tengo que volar el 50%, pues eso que me ahorro y sigo manteniendo esos slots que me he ganado a pulso porque soy de las aerolíneas más grandes, más antiguas y con más potencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí está. Yo creo que, como en todo lo que pasa en Bruselas, Bruselas no es más que la habitación de resonancia donde lo que está pasando en las sociedades europeas y traducido en los estados europeos y en sus gobiernos y en sus parlamentos, pues tiene lugar. Cuanto más se apriete a nivel de la sociedad, en nuestros estados, a través de los diferentes medios que tenemos ya todos los ciudadanos y ciudadanas, más vamos a avanzar y con esto ya acabo, esa imagen de la aviación para lo que tiene que ser de la forma más eficiente y cuando tenga que volar, se tenga que compensar y no una cosa que hace el pasajero o la pasajera de forma voluntaria que nunca sabes ni siquiera dónde van esos 4 o 6 euros o esos 50 céntimos que le das a British o a Lufthansa o a Iberia para que compensen. Cuanto más apretemos, como decía, y con esto acabo, más cerca esa photo finish estará, que creo que es la photo finish, que en el mejor de los casos es la que se producirá. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi, a este insights de el mundo de aviación en Europa. Tenemos ya algunas preguntas alrededor de esto, pero antes de entrarlo en eso, me gustaría seguir con el siguiente ponente que tenemos. Y ya como una persona que ha cogido hoy un avión, ya te puedo decir, y ha compensado su ticket, me gustaría también saberlo, dónde van mi compensación, por un lado. Pero por otro lado también me he cogido el avión en el Prat hoy en el aeropuerto y con poca gente. Y esto seguramente también tiene un afecto, algo en la situación como es en la ciudad que tiene en su territorio el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Y tenemos ahora el placer de tener a Joan Herrera, que es el director de la área medio ambiente en el Ayuntamiento del Prat, y que nos va a decir algo un poco sobre la discusión de la ampliación de un aeropuerto que, como hoy me podía ver, hay poca gente. Como Sergi nos ha explicado que en Europa llegamos ya a un tope, igualmente es un debate, una discusión quizás de ampliarlo este aeropuerto. ¿Y qué implicación tiene esto a una ciudad como el Prat que vive alrededor y con el ayuntamiento, el aeropuerto? Joan, adelante. Gracias, Susan, y felicitaros, ¿no? Tanto a Jeff como a Transición Verde como a Nous Horitzons por esta jornada y por abrir la reflexión sobre esta transición energética que no va a ser posible sin el cambio en la movilidad. A mí me habéis pedido un poco que haga la explicación de una experiencia, una mala experiencia con éxito final, a partir precisamente de la lucha en la que hemos estado el Ayuntamiento del Prat, bastante en solitario, todo hay que decirlo, en torno a la ampliación del aeropuerto. Sí que quiero situar por eso algunos elementos previos, ¿no? Nuestra agenda no es evidente como mínimo en el sur de Europa. Y lo digo por una razón, porque creo que cuando hay un planteamiento precisamente desde el corazón de Europa sobre una mejora de la movilidad y un tránsito del tráfico aéreo hacia el ferrocarril, no podemos obviar que en el sur de Europa, economía de servicios, con una fuerte dependencia sobre el turismo, va a haber una fuerte presión para el mantenimiento de estos vuelos baratos que permitan que muchos turistas continúen viniendo en masa, ¿no?, al sur de Europa, y que por tanto esa restricción va a ser distinta, entre otras cosas porque también las distancias entre este sur de Europa y el centro de Europa son más elevadas. Por tanto, no va a ser una agenda
evidente. Y creo que fruto de esa agenda nos hemos encontrado con este debate de la ampliación del aeropuerto, una propuesta del siglo XX, ni de finales del siglo XX, ¿no? Sino de los 80, al principio de los 90, en un contexto de Green New Deal, donde se planteaba el Next Generation y donde nos decían que la resiliencia después de la crisis del COVID tenía que ser verde. Pues bien, la sociedad catalana y en gran parte la sociedad española ha girado en torno a una propuesta de ampliación del aeropuerto, un aeropuerto, el del Prat, que llegó a los 54 millones en escenario pre-COVID, un aeropuerto que había crecido una barbaridad, ¿no? La última década, y un aeropuerto que no estaba interconectado con aeropuertos cercanos, como el aeropuerto de Reus o el aeropuerto de Girona, aeropuertos a menos de media hora de conexión ferroviaria con el centro de Barcelona, con pequeñísimas inversiones, y que se planteaba como única alternativa. Por tanto, no voy a entrar en el detalle que ha entrado Sergi con un amplio conocimiento, pero sí hacer una reflexión. Hacia dónde tenemos que ir es evidente, pero en los últimos coletazos nos podemos encontrar con grandes modelos de infraestructuras que quedarán obsoletas, pero que en cambio tendrán un gran impacto en el territorio. En este contexto nosotros nos encontramos en plena pandemia con un aeropuerto que apenas llega a los 20 millones de pasajeros actuales, con una propuesta de ampliación del aeropuerto, con el argumento y la necesidad de que este aeropuerto sea un aeropuerto de referencia a nivel mundial, que sea un hub intercontinental y que pueda crecer más allá de los 70 millones de pasajeros año. El argumento era que un aeropuerto interconectado daba más oportunidades al área metropolitana, conectaba mejor las empresas, atraía grandes inversiones y hacía que muchas multinacionales se instalasen aquí. Argumento poco sólido, ya que tenemos experiencias diversas a nivel europeo, donde ciudades de éxito no van parejas precisamente a grandes aeropuertos. Y argumento además que tenía poco en cuenta el impacto extraordinario que tiene el turismo y especialmente el turismo low cost en el modelo de crecimiento de la ciudad de Barcelona y de toda su área metropolitana. Como bien decía Susan, nosotros no somos un ayuntamiento que viva a espaldas del aeropuerto. De hecho, gran parte del término municipal del Prat es Aeropuerto del Prat Barcelona y, por supuesto, forma parte de una de las principales, si no la principal actividad económica que reside en el municipio. Pero también es verdad que como municipio entendíamos que habíamos llegado a un consenso de crecimiento de las infraestructuras, ampliación del aeropuerto a principios de los 2000, ampliación del puerto con un cambio de desvío del río y con una delimitación que permitía precisamente esa combinación entre dos grandes focos emisores, puerto y aeropuerto, y espacios protegidos del delta del Llobregat con un alto valor ambiental, siendo la principal reserva de biodiversidad existente en el área metropolitana. ¿Cuál fue nuestro argumento? Nuestro argumento es que la propuesta no cumplía los requisitos. Sabéis que para afectar una zona protegida, como son los espacios protegidos, la propuesta tenía que acreditar que aquello que se afectaba se podía sustituir. Tenía que acreditar además que no existían alternativas, que solo podíamos optar por la opción de la ampliación del aeropuerto y además se tenía que acreditar el interés general para conseguir dicha ampliación. Es aquí cuando nos encontramos con una propuesta de AENA que lo que planteaba era una ampliación de la pista mar de 500 metros. Una ampliación que permitiría llegar más allá de los 70 millones de pasajeros, que permitía el aterrizaje de vuelos intercontinentales y sobre todo el despegue, donde hay más dificultades técnicas, y que además era compensada con compensaciones ambientales variadas, entre las cuales estaba la creación de nuevas lagunas, ya no al lado del mar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos desde el Ayuntamiento del Prat? Bueno, en primer lugar, contextualizar. Hemos explicado que dicha ampliación se producía después de una carta de advertencia por parte de la Comisión Europea al Reino de España, al Gobierno de España, pero también al Gobierno de la Generalitat, porque las compensaciones ambientales derivadas de la ampliación del puerto y de la ampliación del aeropuerto hace 20 años
no habían cumplido la función ambiental. De hecho, en el delta del Llobregat, y así lo ha acreditado la Comisión Europea, hay una reducción de especies, de biodiversidad, del 60%. Por tanto, lo que nos encontrábamos es con el carácter insólito de una propuesta que pretendía la ampliación del aeropuerto, a pesar de que las compensaciones ambientales o no habían cumplido sus objetivos o en algunos casos simplemente no se habían desarrollado. Y es aquí donde lo que hicimos es elaborar un informe que enviamos a la ministra de Transición Ecológica, al comisario, a la consellera, en la que destacábamos precisamente los incumplimientos flagrantes por parte de las diferentes autoridades. Pérdida de calidad en las masas de agua, la inexistencia de un corredor biológico que conectase las masas de agua, Ricard y Ramulà. Pensad que AENA nos había planteado una compensación que ya deberían haber cumplido hace 20 años. La degradación también del acuífero, especialmente del acuífero superficial, y toda una serie de elementos que hacían, desde nuestro punto de vista, inviable dicha ampliación. Luego ya entramos precisamente en un planteamiento que lo que explicaba era el carácter insubstituible de la Ricarda. La Ricarda, para los que no la conozcáis, es una laguna que conecta a mar, una laguna que está justo cuando aterrizas normalmente en el aeropuerto del Prat, y que tiene un alto valor ambiental, que tiene valores de biodiversidad que son insubstituibles y que no pueden ser compensados con la creación de otra laguna en el otro lado precisamente de los espacios protegidos, en zona agrícola y no conectada a mar. Y de ahí que planteásemos precisamente que dicha sustitución no se podía producir. El segundo capítulo que dijimos es: no es sustituible, y en segundo lugar, existen alternativas. Difícilmente AENA hubiese podido tirar adelante la propuesta porque nosotros entendíamos primero que había alternativas en la mejora de la operación de pistas. Ellos argumentaban que precisamente hacía falta 500 metros para permitir el despegue de los aviones intercontinentales, pero lo cierto es que las pistas del aeropuerto del Prat, en su proceso de aproximación y despegue, tienen espacios entre avión y avión que son espacios, digamos, mucho más amplios que los espacios que se necesitan hoy en Heathrow. En el Prat no existe una política de desplazar a los momentos valle las puntas que tienes en aterrizajes y despegues, como sí se hace en Heathrow a partir de la política de slots. Y entre la existencia de alternativas, lo que pusimos encima de la mesa, y va muy en la línea de lo que está trabajando la JEF, es la necesidad de una estrategia catalana para garantizar, como existe en todos los países de Europa, una mejor conexión ferroviaria entre Reus, Girona y Barcelona, que permitiese precisamente que no todos los vuelos tuviesen que despegar ni aterrizar en el aeropuerto del Prat, y que algunos de ellos pudiesen despegar y aterrizar en Reus y Girona. Pero más allá de este elemento, que lo que haría es mantener precisamente el tráfico aéreo, lo que sí que pusimos encima de la mesa es una propuesta encargada que pudimos encargar para garantizar precisamente la mejora de las conexiones ferroviarias en el corredor mediterráneo y con el sur de Francia, en primer lugar, garantizando precisamente un área en la que descartamos ya vuelos, esos vuelos de menos de 500 metros, y también con todo el corredor del Ebro y todo lo que es Bilbao, País Vasco, Cantabria. Luego planteábamos también mejoras de las conexiones ferroviarias con esas ciudades que hoy están en el centro de Europa, que están en París, que están en el norte de Italia, que permitirían precisamente conexiones ferroviarias que mejorarían sustancialmente los tiempos y que permitirían muchos desplazamientos en tren, además de la incorporación de los trenes nocturnos, como hoy se está planteando, por ejemplo, para ir de Copenhague a Londres. Ese era un elemento que nosotros incorporábamos también con mucha fuerza. Y ese informe de la PTP, de la Plataforma pel Transport Públic, lo que hizo precisamente es acreditar la existencia de alternativas. Por tanto, podíamos poner encima de la mesa una mejora en el sistema de aproximación y de despegue de los vuelos, y podíamos poner encima de la mesa las mejoras que se tenían que realizar.
Era paradójico porque fijaros bien que lo que ponía encima de la mesa era una inversión millonaria por parte de AENA y en cambio las mejoras que teníamos que hacer en mejoras de conexiones ferroviarias, en intermodales como la del Prat, que permitiese la conexión ferroviaria hacia nuestra área de influencia, acortando los tiempos, y un transfer entre aeropuerto y ferrocarril, las nuevas estaciones de tren, tanto en Girona como en Reus, que permitirían precisamente, no tanto el transfer entre un pasajero de Reus o Girona y el del aeropuerto del Prat, pero sí el conseguir que determinados vuelos que hoy aterrizan en Barcelona pudiesen aterrizar en Girona y el pasajero entonces decide si va a Barcelona o se queda en la Costa Brava y de la misma manera en la Costa Dorada. Bueno, esas inversiones eran infinitamente menores que los 2.000 y pico millones que estaba planteando AENA. Con un monte de en torno a los 200 millones de euros, lo que conseguíamos precisamente es una infraestructura ferroviaria que permitía construir alternativas solventes y, por supuesto, descarbonizar mucha de la movilidad. El tercer bloque que planteamos es la defensa del interés general. Yo creo que aquí sí que tenemos que poner un acento, ¿no? El interés general hoy no es igual que hace 20 años. Tenemos emergencia climática, el Ayuntamiento del Prat ha declarado la emergencia climática, el Ayuntamiento de Barcelona también la ha declarado, la Generalitat lo ha declarado, el Estado lo ha declarado, y lo paradójico del tema es que a pesar de las declaraciones de emergencia climática o a pesar de la ley de cambio climático, continuamos operando en materia de infraestructuras o pretendían continuar operando en materia de infraestructuras como en el pasado. No, hay una alteración del interés general, del concepto de interés general. El concepto de interés general no es un concepto jurídico abstracto, es concreto y es un concepto que se va definiendo en función de cada una de las circunstancias. En un escenario de emergencia climática no puede ser precisamente que la apuesta sea para expandir y agrandar infraestructuras que nos hacen más dependientes de los combustibles fósiles y más emisores. Y por tanto nosotros entendíamos que con estos tres argumentos, el carácter insustituible de las zonas afectadas, la existencia de alternativas en la operación de pistas y en la mejora de las conexiones ferroviarias y un interés general que ha variado, lo que no se podía es propiciar precisamente la ampliación del aeropuerto. Lo sorprendente es que, fijaros bien, el debate en Cataluña, el debate en parte del Estado, giró en torno a una propuesta: la ampliación del aeropuerto, una propuesta old fashion, emisora de gases de efecto invernadero y que además lo que hace es incrementar precisamente la dependencia energética de nuestro modelo productivo y de nuestra propia economía, haciendo una clara apuesta no para que Barcelona sea una capital de referencia mundial en torno a las multinacionales y el I+D+I y el valor añadido, sino volcando claramente la economía barcelonesa y catalana a una economía de servicios con, desde nuestro punto de vista, menos valor añadido. Creo que es ahí donde hay que dar la batalla, y esa sí que es una batalla cultural. En el escenario, y acabo ya como empecé, ¿no? En el escenario post-pandemia pensábamos precisamente que la transición verde y ecológica era obvia. Incluso hoy, cuando hablamos de los Next Generation, estamos planteando y pensando que esa transición verde y ecológica es obvia y evidente. Pero nos puede pasar que en este tránsito y ante una transición energética y ambiental que tiene costes y algunos sectores damnificados, se opte por el camino del medio. Sergi lo decía, el sector aeronáutico sabe cuál es su final, pero lo que está intentando es transitar en este final. Y el problema es que en el tránsito a este final aparecen propuestas, desde nuestro punto de vista, tan disparatadas como la propuesta de ampliación del aeropuerto del Prat, que ha ido acompañada además de una propuesta de ampliación, es así aprobada, del aeropuerto de Barajas. Creo que es fundamental aquí que en este tránsito seamos capaces precisamente de plantear propuestas de descarbonización, pero planteando alternativas efectivas y reales en el tráfico de pasajeros y, por supuesto, en el tráfico de mercancías. Creo que en el tráfico de mercancías, precisamente el transporte aéreo, va a ser difícilmente una alternativa por los elevados costes.
Es más, ¿no? El encarecimiento precisamente de los containers que vienen de Asia puede ser un factor de relocalización de algunas de las actividades industriales que estaban hoy en Asia y que hoy pueden volver a Europa. Pero lo que está claro es que en el tránsito de pasajeros lo que tenemos que plantear es un escenario de alternativa precisamente de mejora de la conexión ferroviaria. Y acabo como empecé. No va a ser una agenda obvia, porque nuestra economía es una economía, aún hoy, incluso en un escenario post-pandemia, muy dependiente del sector servicios y del sector turístico, y de un sector turístico con bajos costes, que tiene que mantener precisamente el avión barato para que el turista llegue a un precio relativamente escaso. Bueno, no podemos hablar, por tanto, de aviación ni del sector aéreo sin pensar en la alternativa ferroviaria, en la alternativa ferroviaria para el desplazamiento de mucha gente y sin pensar también en la reconversión del sector turístico y de la aparición de nuevos vectores asociados a la transición verde y a la transición energética. Van las cosas unidas, van las cosas juntas, porque si no lo que nos encontraremos de aquí 3, 4 años es con una nueva ofensiva. Deciros que nosotros hemos trabajado muy bien, yo creo, las alternativas, el carácter insubstituible de la Ricarda y las compensaciones ambientales que se tienen que poner encima de la mesa. Por último, ¿ahora en qué estamos? Nosotros estamos ahora en la definición de un espacio de infraestructura verde. El aeropuerto del Prat se ubica en un delta, el delta del Llobregat, al lado de un puerto, el puerto de Barcelona, y resulta que es la principal infraestructura verde del área metropolitana. Infraestructura verde porque, como toda zona húmeda, es el principal reservorio de biodiversidad del área metropolitana, a pesar de que no se reconoce como tal. Pensad que son espacios protegidos que tienen un presupuesto ridículo en su gestión. La Generalitat aporta cada año 280.000 euros. ¡Wow! Es ridículo. Y luego tenemos la principal zona de producción agrícola, también del área metropolitana, producción agrícola de proximidad. Creo que es importante cambiar el chip y, por tanto, entender que lo que es fundamental, especialmente en zonas metropolitanas altamente densas, es la importancia de infraestructuras verdes que lo que hagan es poner en valor no solo dónde y cómo aterriza un avión, no solo dónde y cómo llega un barco y desembarca sus mercancías, sino dónde y cómo se reproduce la biodiversidad y dónde y cómo alimentamos a la ciudad desde un producto de proximidad. Por tanto, desde una reflexión ecologista o ecosocialista, es fundamental incluir ante la agenda de desarrollo de infraestructura gris la necesidad de el cuidar, alimentar, gestionar esa infraestructura verde que nos da valores que son insubstituibles, como la biodiversidad o la soberanía alimentaria. Por tanto, deciros por último que en la web del ayuntamiento tenéis a vuestra disposición todos los dictámenes que hemos hecho y que hemos enviado a las diferentes autoridades. Un dictamen sobre las alternativas en el funcionamiento aeroportuario, un dictamen también sobre la alternativa ferroviaria, un dictamen sobre el carácter insubstituible de las masas de agua y concretamente de la Ricarda, un dictamen sobre qué ha pasado con los acuíferos y también un dictamen precisamente sobre en qué han fallado las compensaciones ambientales de hace 20 años y cuáles de las compensaciones ambientales no se han cumplido. Eso nos ha dado mucho grueso para explicar precisamente que la alternativa hoy no pasa precisamente por una ampliación del aeropuerto, pero lo que es evidente es que al no a la ampliación del aeropuerto hay que contraponer muchos síes, y los síes están en la agenda de despliegue ferroviario, en la agenda de alternativa precisamente en la movilidad de mercancías y en la necesidad de gestión de las infraestructuras verdes, que son tan o más importantes que esas infraestructuras grises que están en torno a todas nuestras realidades metropolitanas. Susan, más o menos, bueno, me he pasado un poco de los 10 minutos, pero me he intentado ceñir precisamente al tiempo que me habíais asignado. Muchas gracias. No pasa nada, Joan. Yo pienso que estaba muy interesante esta parte de escuchar qué lo ha hecho el ayuntamiento para llegar a este punto de frenarlo por el momento, pero también de saber un poco que nos vamos a tenerlo adelante. Es un impasse por el momento.
Paso ahora la palabra, bueno, gracias Joan y gracias al Sergio otra vez que los habéis dado un punto de vista interesante. Ahora nos quedan algunos minutos para vuestras preguntas que tenéis y el Raúl ya ha cogido algunos que estaban en el chat y lo paso a él ahora. Y quizás los dos ponentes se pueden ponerlo con la cámara para ver un poco quién puede responder o quién puede comentar sobre qué comentario. Raúl, paso palabra a ti. Gracias, Susane. Sí, ha habido ya varias preguntas y ha habido también algunos comentarios interesantes. Antes de formularles preguntas directamente a los ponentes, a Sergi y a Joan, ha preguntado Josep Lluís, que se tenía que marchar, cómo se va a poder acceder a la grabación. Pues aprovecho para comentarlo a todas las personas que nos estéis escuchando. Cuando terminen estas jornadas, este ciclo, os enviaremos un email con el enlace a las grabaciones y a algunos de los documentos que se están comentando y que aparecerán. Y si no habéis marcado la casilla de recibir más información de Transición Verde, pues ese será el último mensaje que recibáis, pero os enviaremos ese enlace a la grabación. La primera pregunta nos la formuló Rubén, que es piloto, y mencionaba precisamente, Sergi, la directiva Refuel EU, y preguntaba, te lo digo a ti porque lo has comentado tú en tu exposición, preguntaba si tenemos o si tienes tú, que sabrás más de esto, una idea aproximada de cuándo podría aprobarse esta directiva. Sergi. A ver, no, supongo que no. Gracias, Raúl, y gracias. Yo estoy encantado que haya un piloto en este foro. Está muy bien. Luego hay que decir que, como siempre, pero verlo en vivo y en directo, no nos tenemos que ceñir a arquetipos y a preideas y a prejuicios. Rubén, la idea es justamente de este tema, unos cuantos días antes de Navidad, tuve el placer, porque es un placer, de reunirme en su despacho con Flor. Su idea es aprobarlo antes de verano. Esa es su idea. De todas maneras, todavía tiene que haber, sabéis que estas decisiones, la Comisión hace una propuesta, tiene que pasar por el Parlamento, tiene que haber un acuerdo Comisión, Parlamento y Estados. Y ahí que nos encontramos. No sé si leíste, esta semana pasada apareció una nota de prensa, una información, creo que era en el Economista, en la cual decía que AENA y Europa estaban en contra. ¿Vale? Era de los que se habían movido para estar en contra de esta propuesta, que va un poco en la línea de lo que os comentaba antes, de que el sector quiere, cosa que es lógica por otra parte, quiere marcar sus propios ritmos y sus propias iniciativas. Vamos a ver, aquí nos encontramos en general en todo. En estos próximos 6 meses, vamos a ver, los actuales, la presidencia de Europa recae sobre Francia. En Francia en junio hay elecciones. Va a haber, si no pasa nada, el 4 de febrero, o sea, esta semana va a haber una cosa que se llama la Declaración de Toulouse, que se está tirando adelante por parte de Francia, está trabajando ahí, y por parte de los estados con parte de los stakeholders. Y está ahí, está bien, pero es insuficiente si uno tiene unas ambiciones realmente de avanzar más rápido hacia la sostenibilidad. En ese sentido también apunto, hay una pregunta que por ahí he visto en el chat, que es ¿qué podemos hacer más, ¿no? Y para avanzar en este tema. Pues apunto para las personas que estáis en España, que en el segundo semestre del 23 la presidencia recae en España. Y la presidencia no es cualquier cosa. Vamos a tener una circunstancia otra vez complicada en el sentido general, para lo bueno y para lo malo. Una situación especial, igual que la de Francia, que es que en principio a finales del 23 hay elecciones estatales, hay elecciones generales en España. Con lo cual ahí yo creo que la gente que estamos sensibilizados y concienciados y concienciadas, pues podemos apretar para que España se retrate. Y ahí tenemos un trabajo que tenemos casi 1 año y medio por delante para empezar. Pero vamos, volviendo a la pregunta, la intención de comisión es intentarlo aprobar. Flor, literalmente, quiero irme de vacaciones con esto aprobado. A ver si es posible. Gracias, Sergi. También nos ha dejado un comentario Pedro Javier Díaz Alejo con 2 ideas, con 2 conceptos que son los que
también tienen que influir, ¿no? en cómo reducir el uso de los desplazamientos en avión. Simplemente os comento. Uno es el Flixcam, que para quien no conozca este término se acuñó en Suecia, es no recuerdo si era asco a volar, no, era algo... Pero bueno, es rechazar el volar habiendo una alternativa, pero por parte del ciudadano, como iniciativa personal. Y otro es los impuestos al combustible, que eso ya ha comentado antes Sergi en su exposición, como pues el impuesto al queroseno es algo que parece de lógica, ¿no? Es una anomalía que no lo haya. Remarco esto del Flixcam porque hay una cuestión cultural que creo que no ha salido lo suficiente en nuestras presentaciones y que es fundamental también a la hora de cambiar el chip, que es una expresión que ha utilizado Joan, ¿no? Yo recuerdo, perdonad que me desvío un minuto, una reflexión sobre el modelo de sociedad que proyectan ciertos influencers, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Recuerdo que Cristiano Ronaldo, cuando estaba jugando en Madrid, un día salió la noticia que se había ido a cenar a Turín y había vuelto después de cenar. Claro, eso es algo que un chaval joven que ahora sueña con ser futbolista, pues a lo mejor dice, oye, yo también quiero poder hacer eso, ¿no? Coger el avión, irme a Turín a cenar y volver a Madrid. Y tan ricamente. O sea, ese es algo que la sociedad proyecta y que impacta mucho en la cultura y en la conciencia de la gente, ¿no? Que es lo que también se ha hablado del turismo de selfies. Gente que se va, se hace unos cuantos selfies y vuelve. No visita realmente los sitios, ¿no? Sino que se fotografía en ellos y vuelve a su lugar de origen. Esta cultura de la inmediatez que vivimos ahora más que nunca, gracias o desgracias a Amazon. Y pues en fin, todo esto también tendría que estar en este debate y se nos va a ir de tiempo. Pero sí que aprovecho para lanzarle a Joan dos preguntas en una, porque tienen mucho que ver. Decía Juan si una de las claves no sería la movilización social, que forzase las decisiones políticas, y añadía Sandra, en el caso concreto del aeropuerto del Prat, sí cree Joan que los grupos de interés y presión sí volverán a abrir el melón de la ampliación del aeropuerto. ¿Qué medidas debemos tomar y si consideras que Europa puede jugar un papel aquí? Te lanzo la pregunta, Joan, que justo antes has comentado que el ayuntamiento se ha sentido muy solo en esta lucha, ¿no? Bueno, a ver, antes de entrar a la pregunta, Raúl, esto va dicho de otra manera, esto va de compromiso individual o de una opción de masas. Y esta es una opinión. Yo creo que mientras no haya fiscalidad sobre el carburante, lo que nos vamos a encontrar es con una opción de minorías. Me explico. Es decir, no tenemos las herramientas para poder culturales, para poder combatir un fin de semana en Malta por 50 euros. Si tú eres un vecino del área metropolitana y te puedes ir a la Galeta por 50 euros, muy probablemente vas a continuar yendo a la Galeta. Alguna gente no, pero de forma masiva quizás continúen yendo a la Galeta de la misma manera que van a continuar viniendo a Barcelona. ¿Y el problema que tenemos cuál es? Que nuestra economía no depende de que la gente vaya a la Galeta, sino de que muchos ingleses, alemanes o franceses vengan a Barcelona por 50 euros. Por tanto, no podemos aislar el debate de la movilidad del debate del modelo económico, porque si no, no es una batalla que vayamos a ganar. Y no podemos ganarlo sin plantear alternativas. Porque está muy bien que yo haga el alegato ambiental y lo voy a hacer, y me lo creo. Pero ante la working class, que solo tiene hoy alternativas en el área metropolitana con el sector servicios, ¿cómo lo haces? ¿Me explico? Por tanto, yo creo que aquí necesitamos una propuesta de fiscalidad sobre el carburante asociada a transición ecológica, transición justa y que hay alternativas en generación de ocupación, más allá del sector servicios. Y sin una propuesta fuerte en este sentido, es difícil ganar esta batalla. Dos, el escenario. ¿Van a volver a la carga? Bueno, yo creo que depende de diversas variantes, ¿no? Creo que en la propuesta Prat había otro factor, que era la ciudad aeroportuaria. Ellos planteaban un escenario de crecimiento del aeropuerto con un coste relativamente bajo, porque en realidad lo que se presupuestaba de forma más
más cuantiosa era la nueva terminal satélite, que dicen los expertos que podría continuar necesitándose dicha terminal satélite, por cierto, pero en realidad el coste de la ampliación de la pista era ridículo. Era ridículo en términos económicos de lo que mueve AENA, era en torno a los 200 millones de euros. Ahora está claro que precisamente una señal de ampliación del aeropuerto del Prat a un aeropuerto que no tiene límites y que puede crecer hasta los 100 millones de pasajeros era un aliciente poderosísimo precisamente para el desarrollo urbanístico de la ciudad aeroportuaria. Y ahí está donde estaba el business. ¿Esto va a volver? Bueno, pues yo creo que depende, ¿no? Por un lado depende de la evolución del tráfico aéreo. Y claro, AENA hacía unas previsiones de recuperación del tráfico aéreo equivalentes al escenario prepandemia para el 25, situándonos en el Prat ya en los 70 millones y escenario de colapso en el 2027 aproximadamente, os lo digo de memoria, ¿no? Pues dependerá, porque, por ejemplo, tráfico vinculado, que en Barcelona es muy importante, ¿no? a eventos, ferias, ¿no? ¿Las grandes empresas van a viajar igual? ¿O a las ferias van a venir solo los altos directivos, pero muchas de las reuniones se van a hacer de forma telemática, habiendo un cambio de hábitos? Porque hay diferentes informes que manejáis vosotros mejor que yo, que acreditan precisamente que es un 2% precisamente, ¿no? del usuario del avión que concentra un altísimo porcentaje de los desplazamientos en avión. Bueno, y estos son altos ejecutivos, que muchos de ellos van a dejar de hacer reuniones. Todos hemos visto como muchas reuniones que antes hacíamos en escenario prepandemia, yendo en tren o en avión, desplazamiento típico Barcelona-Madrid, que hoy se hace mayoritariamente en AVE, hoy se han convertido en reuniones de teletrabajo. Reuniones de teletrabajo que antes de pandemia no hacíamos. ¿En cómo va a afectar esto? En segundo lugar, ¿va a haber un cambio en los hábitos turísticos? Descubriendo más la proximidad y vamos a viajar menos, o cuando viajemos vamos a hacerlo por más tiempo, pudiéndonos plantear alternativas, o obviamente viajando mucho menos. Eso es lo que no sabemos. Entonces, yo creo que el primer elemento para saber si esta carpeta se ha cerrado o no es ver un poco qué pasa precisamente en el tráfico aéreo vinculado a ferias, que es muy importante, ese porcentaje, porque es el que te garantiza precisamente ese tráfico aéreo elevado fuera del periodo estival, y luego si hay variación precisamente en nuestros hábitos turísticos. El segundo elemento, que yo creo que es lo más determinante y son los deberes un poco que tenemos nosotros, es la necesidad de poner en valor ambiental los espacios protegidos. Es decir, hay una percepción que en el Prat y en todo el delta del Llobregat lo que tenemos es puerto y aeropuerto. Pero en cambio, y ahora eso se ha atenuado un poco con todo el debate del aeropuerto, ¿no? Pero hay poca percepción de la importancia de los espacios protegidos o del parque agrario. En este caso, las autoridades catalanas serán capaces de poner en valor lo que tienen. Hasta ahora no han salido. Es decir, más allá de carácter proactivo de los ayuntamientos y del Ayuntamiento del Prat, y aquí no me atribuyo méritos porque creo que el mérito es de los que estaban antes. Sergi es uno de ellos, ¿no? Fue muchos años concejal en el Ayuntamiento del Prat. Se puso en valor, ¿no? El valor ambiental y por eso opera este milagro. Cualquier otro ayuntamiento hubiese arrasado seguramente ya con todo, ¿no? Vamos a ser capaces de poner en valor aquello que tenemos. Si se pone en valor, yo creo que esto no tirará adelante. Entonces, ¿qué es muy relevante en la andadura, en lo que pase con el aeropuerto del Prat? ¿Cómo se resuelva la carta de advertencia que puede acabar en denuncia que tiene abierta la Comisión Europea ante el Reino de España por la degradación de los espacios protegidos? ¿Y qué hacen las autoridades competentes? Donde también está emplazada AENA, en aquellas compensaciones ambientales que no han cumplido, corredor biológico entre Ricarda y Remola, es el caso típico, y aquellas compensaciones ambientales que no han cumplido su función porque estaba construida sobre unas premisas que no se han cumplido. Ese va a ser el otro elemento determinante. Por tanto, yo te diría, ¿esto se ha cerrado? Pues resumiendo, en función de la evolución, ¿no? de los hábitos, lo que digo es que tenemos que construir una alternativa. Dos, en función de si ponemos en valor los espacios protegidos y el parque agrario, y en función de cómo se cierre esa carta de advertencia, que en realidad es lo que yo creo que es lo que
la movilización, pero la convicción por parte del Gobierno de España de que la propuesta se iba a encontrar con un carpetazo de la Comisión es lo que hizo que finalmente capitulase en su propuesta, porque nos podríamos haber encontrado con un escenario que el Gobierno de España hubiese dicho, venga, apruebo el plan para invertir en la ampliación del aeropuerto del Prat y que de aquí un año o 2 años la Comisión Europea hubiese dicho, ni hablar del peluquín, no puedes hacerlo porque tienes una carta de advertencia porque no has cumplido con las compensaciones ambientales de hace 20 años. Yo creo que ese ha sido un factor poderosísimo a la hora del momento de la capitulación y de no tirar adelante. Pero dependerá un poco, yo creo, Raúl, de estos factores y, por tanto, también de la habilidad de las instituciones catalanas, también del Ayuntamiento del Prat, de poner en valor lo que significa la infraestructura verde que tenemos en todo este espacio. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dejó Christoph, pero es más referente a los servicios ferroviarios, ¿no? A la dificultad que hay, por ejemplo, para comprar un billete de España a Alemania. Entonces aprovecho para recordar que el martes próximo tendremos una sesión sobre la bicicleta y el martes 15 una sobre el ferrocarril. Ahí además contaremos con la eurodiputada Tilly Metz, que está en la Comisión de Transporte y Turismo, y seguramente ella nos pueda dar algo de luz sobre este tema. Susanne, yo creo que las preguntas ya están contestadas. ¿Quieres tú lanzarles una última a los ponentes? Lo voy a hacerlo para terminar un poco, bueno, quizás diferente a esto. Este tema hoy ha sido el avión. Raúl ya ha dicho que las siguientes jornadas vamos a hacerlo sobre las bicicletas y sobre los trenes. Vosotros dos, ¿cuál es el vehículo o cuál es el medio de movilidad en que os movéis más veces durante vuestro día en día o durante vuestro tiempo trabajando? Ya me tiro yo, aunque solo sea porque Alegre va antes que Herrera. Vamos a ver, yo creo que yo puedo contestar. Creo que hay gente que sabe lo que voy a contestar. Yo sé el avión, porque yo me muevo en Europa y si todas las veces que tengo que volar no tengo coche, y si todas las veces que tengo que volar, que tengo que moverme, lo hiciera en tren, pues no estaría en mi casa, ya estoy poco, pero estaría mucho menos, ¿vale? Pero yo creo que esa no es la pregunta. Yo creo, a ver, es la pregunta, obviamente, pero yo creo que el planteamiento, lo comentaba Joan, y además me ha gustado mucho, que decir, es el tema de, ¿estamos hablando de cada uno y cada una o estamos hablando de la tendencia? Entonces, es aquella típica pregunta que Joan ha apuntado ahí, que yo he sido unos cuantos años, he tenido el honor y el placer y me lo he pasado muy bien siendo concejal del Prat. Claro, es que el concejal o la concejal lleva a su hijo al colegio tal o no sé qué. Bueno, usted está ahí no por lo que hace, que tiene que haber una cierta coherencia entre lo que usted dice y lo que usted hace, pero sobre todo está ahí por las decisiones políticas que usted toma. Porque los ciudadanos y las ciudadanas han tenido a bien o a mal votarle, confiarle, no tanto a usted, sino a que usted lleve adelante un programa político, una propuesta de trabajo, una propuesta de acciones, una propuesta de lo que sea. Entonces yo creo que lo que decía Joan, es decir, ¿estamos hablando de lo que cada uno hace y cada una o estamos hablando del plantar, proponer, dirigir, sembrar, legislar, en el caso de los parlamentos, no en el caso de los ayuntamientos o de los gobiernos territoriales que no tienen esa capacidad, normatizar, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que en general, en todo, debemos intentar ver la reflexión de que, y poner las condiciones para que la gente reflexione sobre qué tengo que hacer. Es decir, yo si estoy aquí hoy, yo estoy en el Prat de Llobregat, si tengo que ir a una esquina de mi ciudad, donde nací hace 58 años, ¿voy andando, voy en bicicleta o voy en coche? Eso es lo que tengo que hacer.
Si voy ahora a comprar, compro alcachofas del Prat o compro alcachofas de Argentina, con todo mi cariño por Argentina, lógicamente. Si voy a... Entonces, cuanto más... Y luego ahí tiene que haber la facilidad, claro, si yo quiero comprar, por ejemplo, si yo quiero comprar garrafas de agua de vidrio para reutilizarlas y no hay en los mercados, pues va a ser difícil. Cosa que pasaba hace 10 años, sin ir más lejos, ¿no? Y nos lo han privado. ¿Pero por qué nos lo han privado? Porque no ha habido, a pesar de muchos intentos, unas leyes, como hay en otros países, en el caso español, que planteen que los supermercados tienen la obligación. Claro, esa es la acción, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde debemos trabajar desde el punto desde las fundaciones, desde el movimiento ecologista, ecosocialista, en la concienciación, para que luego las fuerzas políticas eso lo llevan a la práctica con más despacio, más deprisa, en función de las relaciones políticas, en función de los datos, en función de los votos, pero sobre todo tenemos que cambiar las tendencias, porque al final siempre habrá una minoría, lo estamos viendo ahora, que no se quiere vacunar. Bueno, bien, vale. Vale. No entramos ahora en un tema de vacunas, pero gracias. No. Yo sabía que Sergi, tú eres la que más coge el avión. También lo sé que Joan va a responder diferente. Quizás también lo dices tú un momento. ¿Qué es tu medio de moverte más utilizado? Bueno, yo a lo largo de mi vida, mi medio de moverme ha sido la bicicleta. De hecho, estoy reivindicando que se abra un carril bici por el Murrot para poder ir desde Poblenou al Prat en bicicleta, pero actualmente este carril bici no existe, es decir, el puerto no te permite conexión. Cuando trabajaba en Madrid, mi medio de transporte habitual era el tren para ir a desplazarme a Madrid, pero fijaros, antes de que hubiese el tren, muchos años antes, cuando fui diputado en la primera legislatura, iba en avión porque no había manera de desplazarme. Y actualmente es el transporte público o la motocicleta eléctrica con una batería extraíble que se puede cargar con la energía renovable que consumimos en casa. Por tanto, digamos que es una combinación. Pero fíjate, y acabo ya con esto, Susan, ¿no? lo que decía Sergi. Tenemos que conseguir alternativas. La alternativa para Sergi es un tren nocturno que con una poca inversión se podría conectar entre Bruselas y Barcelona, por ejemplo. ¿Sí? Y seguramente haría que un gran consumidor del avión, porque no existe alternativa, fuese un consumidor del tren nocturno. Si en mi caso, es que es una cosa tan simple como esta, ¿no? Si en mi caso se abre un carril bici en el Murrot, entrando en el puerto 200 metros, 300 metros, hace falta solo de conexión, podría hacer el desplazamiento de Poblenou, que está en la zona litoral de Barcelona, al Prat en bici cada día perfectísimamente, porque lo he hecho a lo largo de toda mi vida, que siempre me he movido en bici. Que, por cierto, me ayudaría a perder unos kilos que he ganado por el hecho de ir menos en bici que lo que hacía antes, ¿no? Con lo cual hay un componente de salud también relevante. Por tanto, yo creo que hay un elemento de componente individual, sin lugar a dudas, de compromiso. Y a la vez, lo que decía Sergi, hay un elemento de la necesidad de políticas públicas, políticas sobre los carburantes y política de infraestructuras, que va desde un pequeño carril bici que te permita conectar zonas metropolitanas hasta la mejora de la conexión ferroviaria que haga realidad los trenes nocturnos, porque el tren nocturno va a ser una realidad en el centro de Europa, pero la cuestión es que aquellos que estamos en la periferia de Europa, ¿cómo garantizamos precisamente trenes nocturnos que nos permitan coger el tren en Bruselas y despertarnos en Barcelona al día siguiente? No es necesaria una gran inversión, pero hace falta una política pública por parte de las autoridades europeas y de cada uno de los estados para que esto sea una realidad. Muchas gracias por las dos respuestas. Lo sabía que vamos a tratar ahí el avión, el otro lado de la bicicleta, pero esto es exactamente a donde quería ir también, porque la respuesta no es fácil, ¿no? Decirlo, es una manera de moverse y así tenemos que hacerlo todo, porque también con un tren nocturno que yo espero que en 2024 va a venir hasta Barcelona, no resuelve todos los aviones que todavía hay desde el aeropuerto de Barcelona. Y es que donde nosotros ahora ya como Green European Foundation, nosotros tenemos el enfoque europeo. El enfoque europeo también quiere decir que necesitamos el intercambio y la conexión y de hablar entre nosotros, entre Europa, para hacernos más fuerte,
más verde, más sostenible, pero también más intercultural y más abierto a debates como este que hemos hecho hoy. Y espero que con este que hemos empezado hoy, que va a seguir las 2 semanas que siguen, esperemos que os han gustado. Nos vamos a informar sobre más actos, sobre un tema que en todos nos mueve, porque la movilidad es algo básico ya hoy en día por el tema de trabajo, pero también en nuestra vida privada. Y muchas gracias por asistir, muchas gracias a la colaboración entre las 3 fundaciones, Green European Foundation, Transición Verde y Nuevos Horizontes. Muchas gracias a vosotros 2 de ponentes, Ceci Alegre y Joan Herrera, y nos vemos, espero, la semana que viene en el tema de bicicletas. Chao. Gracias. Adiós. Gracias a vosotras. Muchas Gracias a vosotros. todos y a todas.